De Dios, nuevamente, gracias Señor, porque ponemos a un lado las cosas rutinarias que hacemos para venir, alabarte, cantarte, agradecerte y saber, Señor, que vienes pronto. Esperando, Señor, que podamos nosotros entender qué es el caminar contigo y el limpiarnos diariamente, para remover el pecado, cualquier mancha en nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a continuar aprendiendo, Señor, para poder ser ejemplos donde quiera que vayamos. Ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra. Ayúdanos que podamos dejar al Espíritu Santo que nos redarguye y que nos pueda enseñar, Señor, y que podamos recibir un mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros esta noche. Mantente con nosotros, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, me da gusto verlos. Es un grato honor estar en la casa de Dios. Me gustaría compartir con ustedes el ejercicio de la voluntad. Creo que muchos de nosotros podemos pensar que la voluntad no tiene nada que ver en nuestra salvación. La tiene muy en primer lugar, y es muy importante para cada uno de nosotros ejercer la voluntad. La voluntad es algo que cada uno de nosotros tenemos. El Señor nos ha dado la manera de aceptarle o de negarle. Desde el principio, Adán y Eva, abramos nuestra Biblia en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 2, verso 20. Vean lo que dice cuando al principio que Dios creó a Adán y Eva. En el capítulo 2, verso 20, dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Verso 21. Entonces dijo Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue formada. Vemos que Adán empieza a llamar a todos los animales por nombre, pero él no halló ninguna criatura semejante a él. Entonces el Señor, él al mirar eso, él obedeció al Señor. El Señor lo puso a dormir y Adán aceptó. ¿Por qué? Porque él se dio su voluntad al Señor. Él al mismo tiempo que estaba poniendo su voluntad ante Dios, él dijo, pues Dios sabe lo que hace, ¿qué va a hacer? Cuando ya miró, dijo, wow, estuvo bien que haya yo cedido mi voluntad al Señor, porque el Señor hizo algo que yo no me esperaba. Entonces, vemos que desde el principio de Génesis, vemos que hay personas que aman al Señor y que ponen su voluntad de cada persona en manos de Dios. No es fácil poner la voluntad en manos de Dios. Ahí mismo en Génesis, vamos a Génesis capítulo 12 y vean lo que dice, verso 1, hablando de la voluntad. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, una vez más le dice a un siervo del Señor, le dice, vete. O sea, en otras palabras, pon tu voluntad en mis manos. Yo sé que tú estás aquí, estás trabajando, tienes tu familia, tienes tu hogar, etcétera, etcétera, pero pon tu voluntad a prueba, o sea, pon tu voluntad a lo que yo te estoy poniendo. Y después viene la promesa, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces, poniéndonos a pensar que el Señor no le haya dicho esas palabras, ahí se haya sido probada la voluntad de Abraham, porque el Señor le dice, agarra y vete. Entonces, ok, ¿para qué? ¿O qué? Haya sido probada su
su fe, aunque lo fue, porque después vemos que él es el amigo de Dios y el que realmente tiene la fe al principio, si se pudiera decir, pero claro, Adán y Eva pues también tuvieron, aunque fallaron, pero todos fallamos. Pero vemos aquí que el Señor le da esa promesa, entonces dice, ok, pues voy y hago lo que el Señor. Y así uno tras otros podemos ver que ceden su voluntad al Señor. Otro pasaje bíblico en Samuel, cuando vemos nosotros que Saúl ha sido ungido para ser el rey, pero después al mismo tiempo va y manda a Samuel y le dice, no, unge al niñito este. Entonces lo unge a David. ¿Y qué dice David? Dice que lo empezó a perseguir porque sabía Saúl que él iba a sucumbirlo. Y dice que él tuvo, porque él lo quería matar, dice que tuvo la oportunidad. Dice que se metió en una cueva y todos estaban dormidos. Y tuvo la oportunidad de matarlo, pero dijo él, no. Porque ¿cómo voy a matar al ungido de Jehová? Entonces, él puso la voluntad ¿en quién? En Dios. Él dijo, no, Señor, me va a tocar, pero ahorita no. Él es el ungido de Jehová. Yo soy ungido también, pero Él es el ungido. Entonces, puso su voluntad en Dios. Ahora, otro también que podemos ver, vamos a Mateo, Juan, capítulo 18, y podemos seguir así, viendo, ahora sí como se dice, los héroes de la fe, ¿verdad? Pero Cristo Jesús nos demostró lo mismo. Juan, capítulo 18, verso 10 y 11, aquí es cuando ya van por Jesús y que lo quieren agarrar, ¿verdad? Entonces dice, en el verso 10, capítulo 18, verso 10, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y el verso 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces vemos aquí una vez más que Cristo Jesús pudo haber dicho, aunque en el Getsemaní él dijo, Señor, si es posible, remueve la copa de mí, pero que se haga tu voluntad. Una vez más, se dio la voluntad. Vemos aquí que él puede haber dicho, ok, vámonos. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios mandó que Pedro le cortara la oreja, vámonos. No, porque Cristo Jesús sabía a lo que venía. Igual como nosotros, como siervos de Dios, sabemos a lo que vamos. Una vez de que nosotros vemos los ejemplos de las personas que han sido apóstoles, que han sido siervos del Señor, vemos que no terminan bien. ¿Correcto? Terminan en muerte. Ahora, nosotros tenemos la salvaguardia que podemos morir en Cristo Jesús. Y seremos resucitados cuando Cristo Jesús nos hable. Dice que nos va a hablar por nombre. Y vamos a despertar de las tumbas. Todas las partículas de la manera como Él nos formó, que agarró todo el barro y todo, nos va a hablar por nombre. Entonces, nosotros vemos que tenemos que someter nuestra voluntad al Señor. Vean lo que dice aquí la sierva del Señor en Mensajes para los Jóvenes. Dice, el ejercicio de la voluntad, dice, la religión pura tiene que ver con la voluntad. La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre. La voluntad gobierna en la naturaleza del hombre. Cuando dice el hombre, se está refiriendo a la mujer y al hombre. Dice, poniendo a las demás facultades bajo su dominio. Nosotros tenemos que ejercer, así como los grandes de la Biblia, tenemos que nosotros poner la voluntad en las manos de Dios, y dice que todas las facultades, dice, bajo su dominio. Todas las facultades van a ser bajo su dominio. Y cuando hablamos de las facultades, estamos hablando de nuestra mente, carácter, personalidad, de todo lo que nosotros hacemos, todo va a ser bajo el dominio de la voluntad. Dice, la voluntad no es el gusto ni la inclinación, sino el poder de decir que obra en los hijos. Déjalo leer otra vez. La voluntad no es el gusto ni la inclinación, sino el poder de decir que obra en los hijos de los hombres para obediencia o desobediencia a Dios. O sea que siempre ha habido eso. O te acercas al Señor o te acercas al maligno. Y así va a ser. Al final de los días va a ser igual. Nomás va a haber dos grupos. El evangelio
hace dos grupos. Uno que no adora a Dios y otro que sí adora a Dios. No puedes estar en medio. Inclusive el mensaje del tercer ángel dice, aquellos que recibieron la marca de la bestia van a perecer. Y aquellos que recibieron el sello de Dios van a vivir. Dice, eres un joven inteligente, deseas hacer de tu vida algo que al fin te haga apto para el cielo. Con frecuencia te desanimas al encontrarte débil en poder moral, esclavo de la duda y gobernado por los hábitos y las costumbres de tu vieja vida de pecado. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por eso? Aún aunque nos hayamos bautizado, muchas veces somos inclinados a nuestra vieja vida. Pero nosotros tenemos el poder divino que es someter la voluntad que tenemos a las manos de Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, me van a mirar feo porque no voy a comer eso, pero que se haga tu voluntad. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero probar eso para quedar bien con todos, sino que yo quiero que se haga tu voluntad. Yo no puedo trabajar el sábado, Señor, me van a regañar, me van a sentar enfrente de fulano, de sutano, pero que se haga tu voluntad. Y tu voluntad es que el séptimo día lo guarde, ¿verdad? Dice, y los hábitos, dice, encuentras que tus emociones te son infieles a ti, a tus mejores resoluciones y a tus más solemnes promesas. Nada parece real. Tu propia inestabilidad te induce a dudar de la sinceridad de lo que te quisieran hacer bien. Cuanto más luchas en la duda, más irreal te parece todo, hasta el punto de creer que en ninguna parte hallarás terreno sólido. Tus promesas son como telas de araña y consideras a la misma luz irreal las palabras y las obras de aquellos en quienes deberías confiar. Muchas veces es tanta nuestra duda que decimos, no, ¿y qué tal si no es así? ¿Qué tal si no es así? ¿Qué tal si esto y esto? Y empiezas a dudar. Y cuando empiezas a dudar, tu voluntad se hace débil. Entonces todas las demás facultades dominan a la voluntad. Y entonces ahora ya tu voluntad está hacia el lado erróneo y no hacia el lado que Dios quiere que estemos. Dice, estarías en constante peligro hasta que comprendas la verdad, la verdadera fuerza de la voluntad. Podrás creer y prometer todas las cosas, pero tus promesas o tu fe no tendrán valor hasta que hayas puesto la voluntad del lado de la fe y la acción. Tiene que estar del lado de la fe y de la acción nuestra voluntad. Dice, si peleas la batalla de la fe con toda la fuerza de la voluntad, vencerás. No puedes confiar en tus sentimientos, tus impresiones. Dice, tus emociones, pues no son dignos de confianza, especialmente con tus ideas pervertidas y el conocimiento de tus propias quebrantadas. Dice, y tus promesas quebrantadas y tus votos no cumplidos debilita tu confianza en ti mismo y la fe de otros en ti. Muchas veces creemos que las emociones, que los sentimientos que sentimos, son parte de Dios. No, tenemos que nosotros someter todo eso a la voluntad divina. Y es algo difícil, porque creemos, ¿cuántas personas no hemos visto que dicen, no, es que yo hago eso por amor a Dios? Oh sí, pero ¿te has leído la Biblia si realmente está conforme a lo que es la voluntad de Dios? Ya ve, la otra vez estaba comentando usted, hermana, en la escuela sabática. Y yo, nomás que ahí me acordaba del verso, pero no me acordaba dónde estaba. Cuando usted dijo, ok, pero ¿y qué pasa cuando las personas que van el domingo a la iglesia creen que están correctos? ¿Correcto? Mire, vea lo que dice en Hechos, capítulo 17. En Hechos capítulo 17 encontramos algo interesante porque la iglesia está creciendo. Entonces vemos aquí nosotros qué es lo que dice en capítulo 17 en el verso 27. Fíjense. Dice, vamos a ver, es Pablo el que está hablando. Dice 27. Dice, para que busquen,
27, sí. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpado pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Está hablando del pasaje donde él está caminando, empieza a caminar y él empieza a ver muchos dioses. Pero ve un lugar donde nomás dice al Dios no conocido. Y entonces él empieza en el Areópago, déjame ver si lo pronuncio bien, en el Areópago. En el Areópago él empieza a hablar, ¿verdad? Entonces dice en el verso 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Después dice 29, siendo pues linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Por qué? Porque ellos tenían esculturas y decían, esa es la divinidad. Cuando hablamos de la divinidad, recuerden que estamos hablando de ese poder divino que es Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces por eso él dice, no puedo creer que ustedes piensen que la divinidad esté en forma de estatua, de oro, de plata, etcétera, etcétera. No lo es así. Vean. Y luego después dice en el verso 29, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Y ahora viene lo bueno en el verso 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. El Señor dice, habiendo pasado por alto. O sea que al Señor mirar y decir, ok, mi hijo Jesús no ha llegado, yo lo voy a enviar. Pero ellos están adorando cosas que no deben de adorar porque son gentiles y no conocen de mí. ¿Por qué? Porque los israelitas los había puesto el Señor como ejemplo. Entonces dice, perfecto, yo he pasado por alto que hagan eso. Lo he pasado por alto. En inglés, qué interesante, porque si lo tradujeran en inglés dice, si lo trajeron en español, en inglés, como dice en la versión de King James, dice, en algunos tiempos de esa ignorancia, donde Dios les cerró el ojo. Les hizo así. Les ciñó el ojo. Entonces por eso dice en español, porque ha pasado, dice a por alto los tiempos de esta ignorancia. Entonces ha pasado por alto, ha dicho, ok, está bien. Pero ¿qué es lo que continúa diciendo Pablo? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y luego después, en el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es Cristo Jesús? Ahora, si nosotros como adventistas sabemos que el día del juicio comenzó en 1844, octubre 22, 1844, entonces vamos nosotros a Apocalipsis y nosotros vemos que el primero, segundo y tercer ángel está amonestando al mundo. Dice en el primer mensaje, porque el juicio ha llegado. Entonces aquí en Hechos les dice que Dios ha establecido un día para juzgarnos. Y después le dice, ya el Señor pasó por alto esa ignorancia que en muchos tiempos estaban ustedes haciendo, pero ahora está llamándonos para que nos arrepentamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Todas las personas tenemos el derecho de leer la Biblia, ahora que ya está disponible para todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que adoran al Señor, o que les han enseñado a adorar al Señor en el día primero, en conmemoración de la resurrección de Cristo, ¿qué no sería el deber de ellos indagar? ¿Dónde dice que deben de hacer eso y que el cuarto mandamiento ha sido quitado? Entonces, nosotros podemos ver, redondando de la pregunta que usted hizo, es que ellos creen que están en lo correcto, pero es de ellos que escuchen y que digan, a ver, déjame ver lo que dijo el que predicó este domingo, a ver, no concuerda con lo otro. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a que nos arrepentamos y que busquemos y que indaguemos.
indagamos. Y si nosotros no hacemos eso, o sea, como siervos de Dios creyentes, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros seremos juzgados. Y cuando digo, o sea, nosotros estoy hablando, todos seremos juzgados. Estoy hablando de las personas que ellos creen que están en lo correcto. De que, oh, no, el domingo está bien y que, oye, pero la Iglesia Católica lo puso, lo afirmó, ellos dicen que ellos lo pusieron y que todo mundo aquel que lo guarda le están dando honor a ella. Oh, no, no, eso no me importa. No, lee. Claro, lee. Entonces, el Señor ahorita podemos ver que a todas las personas que no quieren, o sea, que no han tenido la forma de indagar, Dios pasa por alto y dice, ok, le cierra los ojos, ok, está bien. Pero nosotros, como trabajadores del Señor, tenemos que ponerles esa, ¿qué viene siendo? Esa espinita para que indaguen. Para que ellos digan, a ver, déjame ver. Oh, ese tiene razón. Ese es el trabajo de nosotros. Una señora, una hermana, pues viene, no es adventista, pero anda en muchas iglesias. Y hoy estuve hablando para ver cómo seguía su salud y me estaba diciendo, y aquí lo estuvo diciendo también, que la Biblia, ella está escuchando unos mensajes de una religión. Y dice que ese hombre, él sí tiene y lee sabe que la iglesia, todas las iglesias tenemos una Biblia que no... Cambiada, ¿ok? Ajá, cambiada, que no tiene las verdaderas palabras de la verdadera Biblia. Y que el libro de Levítico es, a comparación, dice el tal hombre, que es solamente la mitad de lo que tenemos en Levítico con la verdadera Biblia. Entonces me puse yo a hablar con ella, entonces le dije yo, ese varón que usted dice, que tenemos la Biblia a medias, ya les enseñó la verdadera Biblia donde él saca, no, dice, pero él dice que él sabe descifrar qué es lo que dice realmente la Biblia. Y usted tiene que tener cuidado. Entonces me dijo que ella está enferma y que se va a ir va a entrar ahora con la religión de los budistas, porque ahí son muy sinceros de corazón, esa gente, muy misericordiosos. Y que, Buda, quiere ser ahora budista, dice la hermana aquí. Pues es un poquito triste porque yo pienso que ahí también nosotros tenemos algo de culpa por no instruir, porque tenemos que buscarla y ayudarla en otra forma. Sí, ella me ha visto a mí de nada más antes. Ella tiene mi imagen de que me veía en la iglesia de Pandel, en otros lados, pero en el santuario, ¿no? En el santuario. En el santuario, pero fue muy poco, no fue mucho, fue muy poco. No. Y fue muy poco realmente, pero ella sí siempre se ha visto, se ve muy que pellizque aquí, pellizque allá, y con eso poquito que vio, ya descifró, ya puede decir qué tipo de persona es la que está ahí. Y es triste porque ella está enferma y se siente muy sola en este caso. Yo le agradezco a Dios primeramente, le hablé para ver cómo estaba de su salud porque quedamos de ir a México. Pero dice que no va a ir. Y no. Pues yo le pido mucho oración por ella porque realmente ella está muy enfocada con ese hombre, y le digo que si ese hombre tuviera la verdad y si fuera un varón de Dios, hubiera de ser como los valdenses, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían los valdenses? Le digo, copiaban y copiaban y copiaban y copiaban, y de esa manera se guardó la palabra del Señor. Le digo, pero si ese hombre nada más habla y no da pruebas,
yo no puedo decir que ese hombre está diciendo nada. Exacto. Sí, sí, vamos a orar por ella y más aparte, pues acuérdese lo que dice en Mateo. Vean lo que dice Mateo, vamos a Mateo rápidamente. En Mateo, capítulo 24, dice 24 y dice en el verso 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Ahora, ahí lo podemos tomar que están diciendo, yo soy el Cristo, pero lo que está diciendo él, que sí, que él es el Cristo, o sea, que yo soy el Cristo. ¿Entiendes? O sea, que va a haber personas que van a decir, sí, yo creo en Jesús. Ella me lo mencionó. ¿Me explico? Entonces, va a haber personas que van a decir, sí, yo creo en Jesús. Por eso dice Jesús aquí, vendrán muchos en mi nombre y van a decir que yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. ¿Me explico? Entonces, y después él sigue diciendo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, etcétera, etcétera. No te turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, nuestra labor ahorita, lo que tenemos que hacer es nosotros enseñar a las personas. Por ejemplo, enseñarles y hacerles ver que realmente ahorita en el tiempo que estamos viviendo va a haber muchos engañadores. Y tenemos que nosotros probar. Ahora, si nosotros estuviéramos en el tiempo de los, ¿qué viene siendo? Como en los años 300, etcétera, etcétera, podemos nosotros decir, bueno, ese es un mesoreta que estaba escribiendo la palabra de Dios, la estaba copiando, etcétera, etcétera. Pero, ¿ha creído en Cristo Jesús? Creyó en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús vino, murió y resucitó, muchos apóstoles fueron a predicar la palabra de Dios. Ahora, me he puesto a pensar en personas que han dicho, no, es que esto es así, ok, pero ¿crees en Cristo Jesús? Oh, sí, ok, ¿y sabías tú que Él creó todo? No, entonces, ¿no crees tú como un ser, como Dios, un ser divino? Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que nosotros desenmascarar y con oración, paciencia y etcétera, etcétera, es de la única manera. Podemos ver eso. Ahora, déjenles leo ya para terminar. Dice, no puedes dominar como deseas tus impulsos, tus emociones, pero puedes dominar la voluntad y hacer un cambio completo en tu vida. Dice, sometiendo tu voluntad a Cristo, tu vida se ocultará con Cristo en Dios y se unirá al poder que está por encima de todos los principados y potestades. Una de las cosas interesantes que podemos ver en la Biblia es que cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y nos enseña algo que el mismo que inspiró a los profetas de antaño lo sabían. Es algo interesante porque es un ejemplo, por ejemplo, si ahorita en este momento estuviéramos en el cielo, ¿verdad? Y que Cristo Jesús nos estuviera enseñando, Él nos estuviera enseñando cosas que Él mismo les enseñó a los de antes, porque es el mismo Espíritu. O sea, la misma enseñanza, es a lo que me refiero. La misma enseñanza que el Espíritu Santo les inspiró a esas personas para que inscribieran. Es por eso que no lo pueden entender los científicos como por 1500 años la Biblia se escribió y todo concuerda igual. En diferentes lugares. Y todo lo agarraron y concuerda. Y dicen ellos, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el mismo que inspiró allá, acá, allá y hasta allá. Igual con la profetisa del Señor. Cuando uno lee sus escritos, uno dice, ¡wow! ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo le hizo para saber eso? El Espíritu Santo. Vean lo que dice en San Juan. Vean lo que dice en San Juan. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14 dice... 14 verso 26. Vean lo que dice. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo
todo les recordará y todo les enseñará. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo Jesús hizo ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Por eso Cristo Jesús dijo, si ustedes creen en mí, vayan y regresen a la Biblia para que vean que yo soy aquel que iba a venir. Nosotros tenemos que pensar en eso y tenemos que meditarlo. Vean lo que dice en Primera de Pedro. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, verso, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, haciendo el bien, ¿ok? Esa es la voluntad de Dios. Recuerden que sometiendo la voluntad de nosotros, al momento de someter la voluntad, todas nuestras facultades se someten a la voluntad. Y si nosotros la sometemos a la voluntad de Dios, todas nuestras facultades van a ser sometidas al Dios divino. Todo. Entonces, por eso dice aquí, dice, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer el bien aunque te estén humillando. Tú lo vas a hacer el bien. ¿Por qué? Porque estás representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás sometiendo todas tus facultades. Nadie te está diciendo que tú eres cobarde. Si tú dejas que una persona te diga, te humille, y tú vas y le dices, quiero orar contigo, te amo, etcétera, no eres cobarde. Al revés, eres valiente. Porque te estás sometiendo todas tus facultades a Dios que está en el cielo. Dice, como libres, verso 16, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nosotros tenemos, si nosotros agarramos la Biblia de otra manera diferente, podemos nosotros agarrar la voluntad de Dios para hacer lo malo. Y decir, no, es que acuérdate que fulanito hizo eso y a sutanito hizo eso. Y está escrito en la Biblia. No, Señor, no para hacer el mal, sino para hacer el bien. Sometiéndonos a Dios. Ya voy a terminar. Voy a leer, dice... Voy a leer esto. Dice, necesitas beber diariamente en la fuente de la verdad a fin de entender el secreto del placer y el gozo en el Señor. Pero debes recordar que tu voluntad es la fuente de todas tus acciones. Toda tu voluntad es la fuente de todas tus acciones. Esta voluntad, que constituye un factor tan importante en el carácter del hombre, fue puesta en ocasión de la caída, bajo el dominio de Satanás. Y desde entonces él ha estado obrando en el hombre el querer y el hacer su beneplácito, pero para la completa miseria y ruina del hombre. Eso se puso para que Satanás lo hiciera a mal. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor. Pero el infinito sacrificio de Dios, al dar a Jesús, su amado Hijo, para que fuese sacrificado por el pecado, le permite decir sin violar ningún principio de su gobierno, sométete a mí y dame esa voluntad. Sustráela del dominio de Satanás y yo tomaré posesión de ella. Entonces yo puedo obrar en ti y en ti el querer y el hacer según mi beneplácito. Hay un verso en la Biblia que dice eso. El querer y el hacer por su buena voluntad. Cuando Él te da la mente de Cristo, tu voluntad llega a ser como la suya. Y tu carácter se transformará para ser como el carácter de Cristo. ¿Es tu propósito hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres obedecer las Escrituras? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mis hermanos, nuestra voluntad no es nuestra, es de Dios. Tenemos que someter nuestra voluntad y todo nuestro ser será sometido ante Dios. Es algo tan hermoso y en veces tan incomprensible. Pero el Señor quiere que nosotros nos sometamos a Él. Porque Él es nuestro Creador. Él es nuestro Redentor. Y Él va a venir pronto por un pueblo preparado. Dice, hallaré fe en la tierra cuando yo regrese. Mis hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a hacer su voluntad. Y que esa voluntad nos ayude para que podamos poner todas nuestras
querer y hacer de nuestra voluntad la voluntad de Dios. Postrémonos de rodillas. Amante Dios, gracias Señor porque nos permites, porque nos guías con tu Santo Espíritu. Gracias Señor, y ayúdanos a someter nuestra voluntad a tu voluntad, para que todas nuestras facultades se sometan a ti. Ayúdanos Señor a ser un ejemplo, a ser una luz. Ayúdanos Señor a entender más este concepto, para que podamos enseñarlo y para que podamos seguir preparando personas y a nosotros mismos, Señor, para tu pronto regreso. Bendícenos y guíenos. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén.